Bueno, llega la felicitación, el reconocimiento del presidente de México, mes y medio de los comicios, una victoria que estaba muy cantada, muy anunciada, no hay mayor sorpresa. Ezra Chabot, Ezra, ¿cómo te va? ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Muy buenas noches, Jorge Fernández. Muy buenas noches, Jorge, ¿cómo noches estás? Ricardo Rafael, ¿cómo estás, Ricardo? Estar aquí. Gracias, muy buenas noches, Ezra. Ganó Joe Biden, lo sabíamos ya. Lo sabíamos desde el 3 de noviembre. ¿no? Lo que no sabía, bueno, un poquito después, yo ¿no? sí lo sabía. El 7 ya lo sabíamos, claro. Pero bueno. ya lo reconoce el presidente López Obrador. Eso es una ¿Cómo ves ganancia. el tono de la Yo la creo que, carta? pues llega tarde y... ¿Sí llega tarde? Muy tarde, por supuesto. Que si estos son... Ahora sí que si en política la forma es fondo, pues llegas muy tarde, llegas junto con Putin. Pero ayer votó apenas el colegio electoral. Sí, pero bueno, es una formalidad. Es como si tú le reconoces a alguien cuando le ponen la banda presidencial. Obviamente hay de formas a formas. Y bueno, es obvio que en este caso México vivió un proceso muy complicado. Un proceso en donde la figura de Trump se convirtió en una figura ante la cual el presidente de la República terminó por establecer una relación que desde mi punto de vista era una relación bastante perversa, porque imponía condiciones que pues resultaban contrarias al propio interés nacional en muchas cosas, pero que evitaban un enojo mayor de este monstruo que ya se va. Y bueno, en función de eso, parece que hubo un cierto tipo de acuerdo de no... digamos, identificarse con el otro. Recordemos que cuando se firma el Tratado México-Estados Unidos-Canadá, pues el presidente López Obrador va allá a los Estados Unidos, lo firma, esto se convierte en parte de la campaña del propio Trump, y este no reconocimiento del triunfo es una especie de pues apoyo también a la figura de Trump hasta un determinado momento. Y más allá incluso de todo esto, el tono del comunicado que hoy se emite, pues es un tono de un comunicado bastante, te diría yo, serio, cortante y de advertencias, y no algo... ¿Pues hubiera sido distinto si Donald Trump hubiera ganado? Yo imagino que sí, continuaríamos con, etcétera, etcétera, y no andar levantando la bandera de la soberanía nacional y la no intervención. Jorge. Si lo comparas, la carta que se envió, el tono de la carta con lo que ha dicho, por ejemplo, el propio presidente Donald Trump, es muy seco, muy cortante. No hay necesidad de pedirle al nuevo presidente que no intervenga, no está en el tono diplomático del momento. Entonces, pero me parece también que dentro de todo esto hay un conflicto interno que es inocultable. La renuncia de Marta Bárcena a la embajada, las diferencias que tenía la embajadora con el canciller, el pedido que, según ha trascendido, tanto el canciller como la embajadora le hicieron al presidente en muchas ocasiones para que reconociera a tiempo, para que aceptara el triunfo de Biden a tiempo. Me parece que son parte de algo que no estamos terminando de entender bien del futuro de la relación con la administración Biden. Cuando uno ve lo de la ley de seguridad nacional para las agencias, cuando ve otras medidas que se están tomando y ve el tono del comunicado, pareciera como que queremos levantar la bandera del nacionalismo, envolvernos un poco en la bandera ante una administración que se está previendo que va a ser quizás más blanda en algunos temas, pero más rigurosa en otros. Pues en el papel México. el presidente López Obrador se sentiría más cómodo con un presidente del estilo de Donald Trump que con un Joe Biden. Por lo menos creo que ya se había acomodado, ¿no?, con Donald Trump, y creo que sí se cometió un error que es recurrente, lo cometió Carlos Salinas y lo han cometido otros presidentes, de apostar en las elecciones estadounidenses, y nunca es un buen negocio apostar en las elecciones estadounidenses. Ricardo. Sí, a ver, se rompió un ritual, ¿no? Sí, no sé cuándo festejan ustedes a un amigo que tuvo un hijo, si cuando el niño nació o cuando tu amigo lo lleva a registrar. Pero lo que es de buena educación es cuando nació el niño, no cuando vas al registro civil. No repartes puros. ¿No? Entonces, la mayor parte del mundo lo hizo cuando pues, ya había evidencia contundente de que el próximo presidente era Joe Biden. El presidente López Obrador innovó, ¿no?, olvidándosele a él que el día de las elecciones él estaba recibiendo llamadas de todos los jefes de Estado del mundo. Entonces, creo que en ese sentido sí hay una ruptura de ritual que yo no estoy seguro vaya a pasar desapercibido. Porque, pues sí es cierto que hay presidentes, pero dentro de esa figura hay seres humanos.
Y uno va acumulando piedritas que incomodan y pues ojalá y sepa Andrés Manuel López Obrador lidiar con la incomodidad que le produjo a Biden y a su equipo, ¿no? Porque hay que hablar que es el conjunto el que se siente agraviado. Ahora, yo no me atrevería a decir, a tu pregunta, que Andrés Manuel López Obrador se sentía más cómodo con Trump, porque tuvo mucho tiempo para estudiarlo. Y sí hay que reconocerle que teníamos un Donald Trump feroz con México. Feroz. No era con Enrique Peña Nieto, ¿eh? Y la verdad, López Obrador, a partir del estudio que hizo de este personaje, logró revertir las cosas al punto, en efecto, donde el tono de la relación se modificó. Y hay que agradecerle esa habilidad. Ya no éramos la piñata de Donald Ruego porque ese entrenamiento le sirva ahora pues para sobar el lomo de un equipo de Biden enojado. Cerraría simplemente advirtiendo con Jorge que esto tiene repercusiones en México, muy importantes. O sea, la Cancillería, sobre todo, va a tener que ergonómicamente modificar su relación con los distintos dignatarios, los que van a ser secretarios, los funcionarios del gobierno de Biden. Y ahí es donde creo que Ebrard está ante una prueba de fuego, porque en efecto va a tener embajador nuevo. Embajador nuevo, presidente, no, es construir desde cero una relación, pues sí, lo cual puede ser bueno, puede ser bastante sin duda riesgoso. alguna, nada más que digamos, la idea de haber aplacado a Trump costó y costó mucho, no porque otro hubiera podido hacer algo menor. Digamos, los canadienses tuvieron con Trudeau la posibilidad de contenerlo, pero por supuesto tenía una mayor cantidad de fichas con las cuales jugar frente a las que tenía México. Y bueno, pues si te aventaron la bronca centroamericana y si el Tratado México-Estados Unidos-Canadá tuvo mayores candados y muchas otras cosas, es porque, bueno, pues tenías que ver cómo la lidiabas con un energúmeno de esta naturaleza. Ahora, el problema es, creo que se vuelve peor. Es cierto lo que dice Ricardo, las relaciones personales son fundamentales y los equipos, etcétera. Recordemos que Marcelo Ebrard estuvo en la campaña con Hillary Clinton y que, bueno, esto puede empezar a tratar de mover, pero yo creo que hay de fondo problemas mucho más graves, Manuel. Hay un problema de agenda que no es compatible entre los demócratas, Biden y la 4T. A ver, agendas, abramos las agendas. Medio ambiente, energía, el tema seguridad, lo que decía Jorge en este momento, el tema de la ley de seguridad, donde le están diciendo, después de, y eso que fue la administración Trump, te regresamos ahí al general exsecretario y tú me vienes ahora con una ley a decir que yo te tengo que andar reportando lo que hagan los agentes de la DEA. Hay una gran parte... a lo mejor nomás están de acuerdo en migración o ni en esa. Quién sabe, pero no sé si en migración, hay que ver qué van a hacer con el tema centroamericano, etcétera. Pero por lo pronto, temas de orden económico fuerte, de energía y de inversiones y el manejo. Esto que para Trump era secundario, para estos señores es fundamental. El tema laboral, que también que está en el Tratado de México-Estados Unidos-Canadá y que puede convertirse con inspectores de alto nivel en un serio problema por la, no sé si incapacidad, imposibilidad o porque pues aquí nadie quiere hacerle caso a algo que firmaron y que implica una mayor responsabilidad de las empresas frente a sus trabajadores. Yo creo que el tema energético, el tema de medio ambiente, el tema laboral y el tema de seguridad son temas de profunda discrepancia. O sea, está planteado, o sea, el proyecto energético de la administración Biden es antagónico con el proyecto energético de la 4T. Eso no se arregla en una plática, en un café, en una sentada. Pero incluso trasciende, creo yo, el hecho de los propios presidentes. Cuando el presidente López Obrador fue a Washington, el único pedido explícito que hubo de funcionarios estadounidenses a funcionarios mexicanos, así explícito en la cena, en la Casa Blanca, fue honren los contratos. Entonces hay un pedido de que se honren los contratos energéticos. Eso no se está haciendo. Ahí tenemos una serie de problemas en términos de las energías renovables que va a ser muy delicado. Y hay otros ámbitos de la diplomacia que van a ser muy conflictivos, pero si se comienza a no reconocer los contratos energéticos, si se comienza a no respetar el Acuerdo de París, que para Biden es central, vamos a tener problemas muy graves que se van a trasladar a lo laboral y a la seguridad, sin lugar a dudas. Bueno, yo creo que el tema más complicado, en efecto, más allá incluso del medioambiental, es el energético. Claramente,
México hizo una reforma que le aportó certidumbre a la inversión energética en el largo plazo. Por cierto, que nos tardamos muchos años en lograr esa reforma, buena o mala. Simplemente dijimos, estas son las reglas del juego. Y en esas reglas del juego hay muchos intereses estadounidenses. Y flota todavía hoy en el ambiente que si el año que entra Morena ratifica su mayoría en el Congreso, podría en efecto moverse hacia una reforma que revierta la energética de Peña Nieto. Yo creo que este es el reclamo principal que van a enfrentar el gobierno de Biden de parte de los propios inversionistas estadounidenses, y no dudo que desde ahora anticipen esa jugada y la conversación comience con ese punto. El de migración, no sé si se van a poner de acuerdo, pero creo que las cosas ya están más o menos claras. Sí. ¿No? El tema medioambiental, nosotros no podemos echarnos para atrás con las emisiones que estamos lanzando de efecto invernadero, pero creo que Biden lo primero que va a hacer es poner este tema sobre la mesa, y ahí sí me temo que este arranque tan distante, Manuel, pueda acabar siendo poco benéfico para la negociación de parte del gobierno de López Obrador. Porque hay que recordar además que en el TMEC, en el Tratado de Libre Comercio, el espíritu es la conformación de una suerte de mercado único energético de América del Norte, y con las políticas que se están llevando estamos cada vez más lejos. ¿Qué tan prioritario es? Nada más esto que creo que es importante, en el tema energético, como lo decía, recordemos que para Biden la idea es transitar rápidamente, y es parte de lo ambiental energético, de lo que serían energías limpias. En 4 años. Exacto, esa es la gran apuesta. Y si tú aquí estás por hacer refinerías y andar sacando otra vez petróleo, creo que ahí va a haber también un problema serio de... Pero más allá de eso, el otro problema que tienes es, como decía Ricardo, el respetar las inversiones. Sí, tú tienes, o sea, más allá de que es un conflicto el que tú estés produciendo con combustóleo y el otro esté haciendo energías verdes, la frontera no es una línea divisoria para eso. El tema es respetar los contratos que ya se firmaron o las inversiones de largo plazo que ya están planteadas, y son miles de millones. Y la posibilidad de Biden de apretar el pescuezo mexicano es muy sencillo, ¿eh? Nosotros somos casi en su totalidad dependientes del gas. Claro. Entonces, en el momento en que empecemos a dar patadas para cancelar rondas y cancelar contratos, en fin, todo esto que se hizo, lo que te pueden decir allá es, muy bien, sigue, te cierran el gas. Y entonces sí, este mercado de Norteamérica se nos vuelve un desastre. O sea, yo estaría particularmente preocupado si fuera Rocío Nale. Es decir, no estoy pensando en el canciller Ebrard, el presidente. Creo que Nale es la primera que tendría que estar pensando cómo se va a situar su política energética de cara al nuevo gobierno de Estados Unidos. ¿Qué tan prioritaria es la relación de Estados Unidos para con México? La relación, digamos, entre Biden, su gobierno, y el gobierno del presidente López Obrador. Es que México es Pero es que, a ver, pensemos en que Joe Biden llega con una cantidad de frentes abiertos. Vaya, en el papel se antoja complicado. Su país, Estados Unidos, está dividido en dos. 70 millones de norteamericanos votaron por Donald Trump. El presidente Trump no ha reconocido su derrota. Decías, Jorge, fuera del aire hace unos minutos, a lo mejor ni siquiera esté ahí en la transmisión de poderes. La calle está muy caliente en Estados Unidos, el racismo, tienes conflictos fuera con otras naciones, con China, con Rusia. ¿Qué tan importante es México realmente en la agenda norteamericana? Es que México es un asunto de seguridad nacional. Un punto, o sea, no es la relación que si China y que si va a ir con China, lo tiene, es la frontera, es el país del sur, es la conexión fundamental, es la bronca de las drogas, es la bronca de la inversión. Pero le genera dolores de cabeza. Hoy México le genera dolores de cabeza. Tienes un problema serio para establecer una especie o un bloque económico y de seguridad con el tema México, y el tema México es en ese sentido fundamental. Por eso vas a tener que presionar, como dice Ricardo, le vas a agarrar el cogote y se lo vas a apretar. O sea, ¿está en su top 10 de prioridades? No, en su top 3. Top 3, top 1 prioridades. Claro, pero a ver, es muy sencillo. México es parte del Comando Norte. Al ser parte del Comando Norte de los Estados Unidos, eres parte de su agenda interna. No es el resto de América, todo el resto de América, incluyendo Cuba, todo lo demás, es Comando Sur. Son relaciones
Estados Unidos con el exterior, con las Américas. México, Canadá son parte del Comando Norte y Estados Unidos, cuando en sus estrategias de seguridad nacional interpreta a México como parte de su territorio. Nos podrá gustar o no, pero así es parte del Comando Norte. Las estrategias de seguridad, por ejemplo, todo el tema de control de vuelos, todo el tema de control de pasajeros, se hacen con México y con Canadá con un sistema integrado. Y lo mismo es lo que pretende hacer, me imagino, Estados Unidos en otros ámbitos y lo que se ha intentado hacer entonces, de plan, otros. somos prioridad, vamos a hacer prioridad. Entonces vamos a hacer una prioridad, pero incluso más delicado, a ver, tú Manuel, ves la como pandemia. prioridad de mercado interno. Así, Claro. Porque ves la pandemia, la vacuna, la calle, insisto, muy revuelta, el tema del conflicto racial, social, político, económico. Me cuesta trabajo pensar que México estará como uno de los principales dolores de cabeza hoy para Joe Biden. Yo creo que una cosa que hay que decir claramente es que los dos países dependen mucho del otro. O sea, Estados Unidos depende mucho de México y México mucho de Estados Unidos. Es una dependencia asimétrica, pero ojo, que sea asimétrica no quiere decir que no haya dependencia. Y en efecto, no resolver un buen arreglo, una buena comprensión con México puede abrirle una enorme cantidad de frentes que ya citaste. Ahora, sí hay una diferencia en la manera como se aborda esta interdependencia asimétrica. A diferencia de Trump, Biden cree en los gobiernos multilaterales, ¿no? Y en los arreglos globales de los problemas. El gobierno de la 4T cree en las relaciones binacionales y muy cargada de nacionalismo, que se ve hoy en la carta. Entonces, va a ser difícil porque sí traen lenguajes distintos. Es como Trump tratando de hablar con Biden en estos términos. Claro, México hablando con Trump no tenía problema. Binacional, con alto nacionalismo, funcionaba. Pero ¿cómo te comunicas con Biden, que va a tener un discurso global multilateral, ¿no? Y López Obrador, que tiene un discurso nacionalista bilateral? No va a ser sencillo resolver. Ya esto habría que añadirle simplemente el hecho de que para México la conexión norteamericana se vuelve primordial. O sea, es una conexión que va a necesitar de aquí en adelante, porque el Tratado México-Estados Unidos-Canadá se lo obliga, porque las relaciones del mercado laboral se lo van a exigir, porque tienes que estar adentro de la Unión Americana para poder, de alguna manera, evitar que lo que se te puede convertir en una catástrofe económica lo puedas evitar. De volada en 30 segundos, ¿nos va a ir mejor o peor con Biden? No sé, con respecto a cómo nos fue con Donald Trump. No sé, pregúntale a López Obrador qué va a hacer. Eso es la pregunta, yo te diría. Yo creo que es un tema que tiene más de decisión mexicana que de decisión, y va a ser clave quién sea el próximo embajador o embajadora en Washington y la relación que tenga con el presidente y con la Cancillería. Creo que Biden es un mucho mejor líder para el mundo de lo que era Trump, y eso no puede hacer más que beneficiarnos. Pues lo veremos. Lo veremos. Esra, gracias Jorge. Gracias. Muchas gracias, Ricardo. A usted gracias por vernos. Acá nos encontramos mañana noche de miércoles. Pásala muy bien.